Pero muy bien, entonces vamos a continuar aquí con el estudio del alefato hebreo. Pero ya vimos las tres primeras letras, lo que viene siendo la Aleph, la Bet y la Gimel en los estudios anteriores. El día de hoy corresponde la letra número 4, que es la letra Dalet. Para empezar tenemos aquí el pictograma, el dibujito de lo que era en el hebreo antiguo la letra Dalet. Y en imagen o dibujo es una puerta. Entonces cuando vemos esto decimos, oye, ¿cómo que eso es una puerta? ¿De dónde sacas que es una puerta? Pero bueno, por eso es tan importante regresar a los tiempos bíblicos, regresar a los tiempos del pueblo hebreo primitivo, por llamarlo así. Y vamos a darnos cuenta que ellos pues no tenían puertas como las tenemos nosotros hoy en día, así, fijas, duras, firmes, de madera generalmente, sino para empezar las casas eran tiendas de campaña, eran casas generalmente hechas de piel de animal. Entonces más que una puerta era una especie de cortina. Entonces, esto era lo que más o menos así se veía una puerta. Era una cortina colgante prácticamente que estaba colgando de donde estuviera agarrada. Y pues es la cuarta letra. En el hebreo pues las letras también son números, tienen un valor numérico, y este también es el número 4. Entonces el propósito pues, del día de hoy va a ser entender el significado de la letra Dalet, y vamos a ir viendo cómo más en este repaso nos estamos dando cuenta cómo absolutamente todas las letras del alefato hebreo tienen que ver con nuestro Mesías, son mesiánicas totalmente. Por algo Yeshua, en la visión que tuvo, que le dijo, yo soy el Aleph y la Tab, yo soy el Alfa y la Omega, se traduce, pero pues en hebreo es la Aleph y la Tab, la primera y última letras del alefato hebreo, de manera que si la primera y la última, pues todas las letras van a tener una característica y una huella de nuestro Mesías, Yeshua. Entonces la letra Dalet, como estamos viendo aquí, es un ejemplo, es decir, es una tienda de campaña. Entonces generalmente en las tiendas de campaña, y nada menos que celebramos Sukkot, nosotros nos estamos dando cuenta que en Sukkot pues más o menos así tenemos la casita, la sukkah, y cuando va a venir gente o algo, estamos entrando y saliendo constantemente, ¿qué hacemos? Pues generalmente agarramos una esquinita de la cortina y la subimos, y se hace esta especie o esta forma de triángulo, y ese es el lado o la puerta por la que está uno entrando y saliendo. Tan es así que en lo que se conoce como el paleohebreo, es decir, después del hebreo antiguo, cuando fue evolucionando el hebreo, pues sufrió un leve cambio, una modificación, y la Dalet en el paleohebreo, que fue aproximadamente como 1000 años después que el hebreo antiguo, ya se escribía como esta especie de triángulo. ¿Por qué? Porque pues era la puerta de la tienda de campaña, que generalmente se ve como un triángulo. Entonces el significado de la Dalet, ahorita mediante la escritura vamos a ver que la Dalet, siempre la tienen, es que espero que se vaya, porque si no en el video se va a estar oyendo la musiquita esa. Entonces el significado de la Dalet, vamos a ver mediante la escritura que son principalmente dos puntos. Uno significa puerta, la otra significa pobre. Si ven aquí en sus hojitas, donde dice en la tercera columna aquí, van a ver que dice nombre de la letra, se llama Dalet o Dal, también viene entre paréntesis. Dal es la raíz de la palabra Dalet, y Dal significa pobre. Entonces estos dos conceptos son los que ahorita vamos a ver. Vamos a ver que cuando vemos en una palabra que tiene la letra Dalet, va a estar relacionado, o lo podemos relacionar a la puerta. ¿Qué es la función de la puerta? Es un lugar donde entramos, salimos. En el pensamiento hebreo antiguo, la puerta es algo que cuelga, a diferencia de nosotros, porque nosotros está muy bien fija, muy dura, pero allá era una especie de cortina, entonces es algo que cae, que cuelga. De hecho, por eso el pobre generalmente, ¿cómo tiene la mirada? Pues una persona, el que es pobre, el que es vagabundo, el que es débil,
tiene una mirada generalmente cabizbaja, un rostro caído. Entonces en el pensamiento hebreo eso es tiene mucho sentido el relacionar una puerta a una persona cabizbajo. Entonces, así como por decir en nuestro idioma, en español, la letra D, si nosotros queremos escribir D, ¿cómo tenemos que escribirla? Pues con una D y una E, o sea, para que suene D. Para escribir D, así mismo, usando esa misma lógica, la letra Dalet, si nosotros la queremos escribir y deletrear, si se va a escribir con 3 letras. Hay que recordar que el hebreo se escribe de derecha a izquierda, así es que la primera letra pues va a ser lógicamente la Dalet, y es algo que veíamos el otro día. En hebreo todas las palabras, todas las letras para escribirlas y deletrearlas pues se van a empezar con la letra que son, a diferencia de nuestro idioma. Hasta cuando estaba viendo esto dije, oye, qué chafa está el español, la verdad. Por ejemplo, la palabra X, si la queremos escribir, es E-Q-U-I-S, ni siquiera tiene una X. Dije, oye, entonces no tiene mucha lógica. La palabra M, L, todas empiezan no con la letra, sino E, con vocal. No, aquí en hebreo no, aquí vamos a ver esa característica, siempre la letra va a empezar con la letra, si la queremos deletrear. Aquí sería la Dalet, la Lamed, estas todavía no las vemos, próximamente las vamos a ver, la Lamed y la Tav, la última. De manera que esta es una puerta, este es un bastoncito y esta es una cruz, la puerta. Así se escribía la letra Dalet. Así mismo se escribe la palabra puerta en hebreo. En hebreo, el nombre de la letra y el nombre de puerta es exactamente igual. Cuando estamos diciendo Dalet, estamos diciendo puerta a la hora de escribirlo. La única diferencia está en que en el hebreo moderno, como ya se usan lo que son las nikud, unos puntitos que en el hebreo antiguo no existían, para poder hacer una diferencia ya se le ponen los puntitos para darle otro sonido. Entonces, puerta en hebreo se dice delet. En vez de así, Dalet, Delet. Entonces, Delet es puerta, Dalet es el nombre de la letra, pero significan lo mismo y se escriben igualito. La palabra pobre, que es la raíz de Dalet, se escribe Dal, que es la Dalet, y la Lamed. Entonces, pobre, puerta, está relacionado a esta letra, la letra Dalet. Y para hacer un breve resumen de lo que hemos estado viendo, vimos el hebreo, pues de lo que hemos estado viendo el hebreo pictográfico. Empezamos por la letra Aleph, y como manera de repaso, recuerdan que la Aleph, ¿qué representa? Representa al Eterno. Es una letra que en el pensamiento hebreo está muy relacionada al Eterno. ¿Por qué? Porque la Aleph representa la fortaleza, o sea, es caracterizado por el torito, por este buey, el dibujo de este buey, que Aluf significa buey. La letra Aleph es esta cabeza de toro, y el toro pues era el animal más fuerte, representa la fortaleza, el liderazgo, es el número 1, que está en un pensamiento hebreo relacionado al Eterno, que es el líder, que es el principal, que es Dios, es el único Elohim. Entonces representa al Eterno. Después la letra Bet, ahora esta vez que la revisamos, ¿recuerdan qué significa la Bet? Sí significa casa, pero esta vez hicimos mucho más énfasis que está relacionado, sí, a la casa, a la familia, pero es una letra muy, muy representativa de Mashiach, de Yeshua, del Mesías Jesucristo. ¿Por qué? Porque para empezar, Él es la casa que el Eterno escogió para que ahí habitara su presencia. Porque Él es el Hijo, la palabra Ben, por algo, no por casualidad empieza con la letra Bet, sino porque Él es el Ben Elohim. Entonces está relacionada a la casa. La Aleph es el Eterno, la Bet, que es la segunda palabra, es la casa. Si juntamos las dos letras juntas, forman la palabra Ab, que significa padre. Entonces, eso sí, la letra Gimel, si recordamos, está relacionada con caminar. Y vimos cómo esta letra Gimel también está muy relacionada al Redentor, a la redención que viene por medio del Eterno.
pero como es un hombre, o sea, caminando, vaya, el Redentor, el Goel. Entonces hoy estamos viendo que la letra Dalet representa una puerta y también representa al pobre, al que es cabizbajo, al que es a una persona que está en necesidad, a la humildad. Entonces vemos en estas primeras 4 letras cómo el mensaje del Eterno es tan claro, ¿no? Lo mencionábamos la semana pasada, nosotros somos esas personas pobres, somos esas personas vagabundas, cabizbajas, que necesitamos acudir a la puerta para poder, y aquí un hombre nos abre la puerta para entrar a la casa y a la familia del Eterno. Entonces el Eterno, vamos a verlo como va en orden, la Aleph representa el Eterno que envía su casa y envía a un Redentor que sale de la casa para abrir la puerta, Dalet, y darle entrada al pobre y al menesteroso, al necesitado, que somos nosotros. De manera que en Revelación 3:20 dice aquí: yo toco la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Lo más impresionante de este pasaje que se me hace a mí es de que dice: he aquí yo toco a la puerta y llamo. Estas son las palabras de nuestro Mesías. Nuestro Mesías es representado aquí por la letra Gimel, como esa persona que está dentro de la casa del Eterno, que es la que se acerca a la puerta. Pero lo más increíble es que Él es el que toca la puerta y nosotros somos los que tenemos que abrir. Sería lo más lógico, a lo que estamos acostumbrados, es que la persona que está en necesidad es la que va y toca las puertas. ¿Y qué hace el que está dentro de la casa? No, ahorita no hay nada, o simplemente no le abre, o hay veces así es como nosotros nos manejamos tristemente. Pero vamos a imaginarnos esto aquí, viendo la situación, cómo la Escritura nos los marca. Vamos a imaginarnos esta casa. Estuve buscando en internet, dije, pues para poner un ejemplo un poco más real, voy a le puse la casa más cara del mundo y salió y otros. Esto es nomás como la fachada de enfrente, creo que es donde reciben nomás las visitas, está gigantísima. Pero bueno, entonces dije, ok, es como si me presentara yo ahí, pues una persona necesitada, una persona, imagínense que llegamos aquí, nosotros, delante de los ojos de Dios, como unas personas que en necesidad, humildes, y cuando estemos ahí, llegamos a la puerta, ni siquiera nosotros somos los que estamos tocando, sino imagínense que nos toquen a nosotros la puerta y nos digan, abre, y estamos nosotros por fuera, y ya que abramos la puerta, nos digan, pásale, adelante, pues goza de todo esto, ¿qué necesitas? Que nos tengan una cena preparada. ¿Y quién es el que nos recibe? Pues es nuestro Mesías Yeshua. Él representa esa Gimel. Nosotros representamos esta Dalet, Mashiach, la Gimel, que nos lleva a la Bet para llegar a la presencia de Aleph, del Eterno, del Todopoderoso. Entonces aquí vamos a ver la evolución de la letra Dalet, cómo es que increíblemente el español, vaya, que nosotros tenemos es una evolución muy diluida del alefato hebreo. Aquí en la letra Dalet pues sí está muy marcado también. Este es en el hebreo antiguo, la puerta, el dibujito de la puerta, que después vimos que aproximadamente 1000 años después, en los tiempos del rey David, así ya se escribía lo que es en el paleohebreo. Era la misma puerta, pero ya en forma de triángulo. De ahí, del paleohebreo, salió lo que viene siendo el griego. Entonces la letra Dalet fue la que dio lugar a la letra Delta en el hebreo. Y si vemos, pues es una especie de D. ¿Por qué? Porque de la letra Delta surge el romano y luego el español. El romano, luego el latín, el castellano, de ahí surge. Es la raíz de nuestra letra D. Por eso suena igual, por algo es la cuarta letra, A, B, C, D, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, es la cuarta letra del alefato hebreo. Entonces, después del hebreo pictográfico, sufrió otra modificación, ya lo hemos mencionado, en los tiempos del exilio de la casa de Judá, de la deportación, cuando son llevados cautivos por Babilonia, la casa de Judá, son influenciados por Babilonia y adquieren
se diluye totalmente el paleohebreo y ya adquieren el arameo y las letras que se conocen hoy día como letras cuadradas. Entonces, así este es el cambio que sufrió en los tiempos de Yeshua. Esta sería la letra Dalet, que es muy muy similar a la del día de hoy, prácticamente igual, ¿no? Muy similar, la letra Dalet. Entonces, de la letra Dalet mencionamos que los números también son letras en hebreo. Entonces, de ahí mismo, en la letra Dalet surge el número 4. Entonces, aparece ahí el número 4, pues nada más hay que hacer en esta porción de aquí, hay que ver con detalle, tapamos todo lo demás y pues prácticamente es el número 4, la letra Dalet. Entonces, al verlo así gráficamente, creo que es mucho más fácil. Entonces vamos a apoyarnos en una de las herramientas que constantemente utilizamos, que es la concordancia Strong. Y ahí en la concordancia podemos ver las dos letras, las dos palabras que están relacionadas directamente a Dalet. Una que ya mencionamos es la palabra Dal. En el Strong es la palabra 1800 del hebreo. Y nos dice la concordancia que Dal significa pobre, colgando, débil o flaco, afligir, debilitar, desvalido, enflaquecer, extenuar, indigente o menesteroso. Eso es Dal. La palabra Delet significa puerta, dice algo oscilante, hoja de una puerta o tapa. Esa es de acuerdo a la concordancia Strong, y Delet es la 1817 del hebreo. Entonces Dal pues es una persona humilde, y Delet es una puerta. Y algo que es muy importante mencionar, para nosotros que pues estamos tan acostumbrados a vivir en la carne y estamos tan acostumbrados a ver todo en base a lo físico, para nosotros es muy fácil llegar a pensar que Dal, o el ser pobre, nada más se limita a lo económico, porque así es en nuestra cultura. Pero vamos a darnos cuenta que en un pensamiento hebreo, en un pensamiento bíblico, no está limitado, para empezar, nada más a lo económico, sino vamos a ver que también personas que tienen muchísimo dinero pueden tener la actitud y pueden ser Dal. Dal, vamos a ver en la escritura y en la Torá cómo aparece la palabra Dal, que Dal es la raíz de esta palabra, de la palabra Dalet. Entonces, si queremos entender un poquito más Dalet, pues es necesario ir a su raíz, que es Dal. Primero en Shemot, Éxodo 23, del 2 al 3, dice: no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios, ni al pobre distinguirás en su causa. Entonces aquí la palabra pobre es la palabra Dal, y sí se está refiriendo de que pues no se incline así para un lado o para otro, hay que juzgar con justo juicio, como dice la escritura. Y, ni al necesitado, lo podríamos entender aquí, ni al necesitado distinguirás en su causa. Levítico 14:21 dice: mas si fuere pobre y no tuviere para tanto, entonces tomará un cordero para ser ofrecido como ofrenda mecida por la culpa, para reconciliarse, y 1/10 de efa de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, y un log de aceite, y 2 tórtolas y 2 palominos, según pueda. Uno será para expiación por el pecado y otro para holocausto. Bueno, aquí estamos viendo que pobre sí se está utilizando, es cuando están para llevar los sacrificios, de hecho el Levítico 14, si bien recordamos, ya lo estudiamos con lujo de detalle, y vimos que el Levítico 14 nos habla de la ley del leproso. Entonces en la ley del leproso dice: mas si fuere pobre, o sea, si no tuviere tanto recurso, entonces tomará un cordero, y luego 2 tórtalas y 2 palominos y un log de aceite. Pues pobre, muy pobre que digamos no podría ser, porque tan es así que yo estoy seguro que ahorita, si nosotros tuviéramos que conseguir un cordero, cada uno de nosotros, pues no todos de entrada a lo mejor nos alcanzaría un cordero y todo lo que se ocupa aquí. Entonces,
más que nada en el contexto que se habla es de que carece de algo. O sea, si no te alcanza, no necesariamente que está en la vil ruina y no tiene ni en qué caer muerto, no se refiere a eso la palabra dal, sino se refiere más bien a que no, con lo que tiene no es suficiente, o sea, con lo que está en necesidad, ¿vale? Lo que necesita no está a su alcance. Entonces, eso es pues, una persona humilde. Esa es la actitud que debemos de tener delante del Eterno. Primera de Samuel dice, Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque del Eterno son las columnas de la tierra y Él afirmó sobre ellas el mundo. En el Salmo 72:13 dice, tendrá misericordia del pobre, Dal, y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres. Entonces Dal, pues podemos ver que está relacionada a pobre, al ser humilde. Entonces la humildad, vamos a ver qué tan importante es la humildad delante del Eterno. En Mateo 23, del 8 al 12 dice, pero nosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Mashiach, Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Elohim, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Mashiach, Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces en esta parábola, en estas palabras de nuestro Mesías, en esta enseñanza de nuestro Mesías, ¿qué es lo que está haciendo énfasis? Que nosotros tenemos que tener una actitud de Dal, una actitud de una persona que no es altiva, que no se cree que todo lo tiene, sino tener de humillarnos delante de él, la actitud de tener una actitud así, una cabizbaja, vaya. Vimos que la palabra Dalet, que Dal significa colgante, pues tener esa actitud para con él, que sabemos que de él nosotros dependemos. Mateo 5, del 2 al 3 dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vemos nuevamente ese énfasis en tener una actitud humilde delante del Eterno. Proverbios 6, del 16 al 19 dice, 6 cosas aborrece el Eterno y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, que es una persona altiva, pues lo contrario de una persona humilde, lo contrario de ser Dal. Dice, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Entonces la altivez está relacionada, dice, de acuerdo a unos estudios que se realizaron, la altivez, ¿a qué te llevaba? ¿Qué es lo que lleva a tener una actitud de arrogancia, de altivez, de sentirse superior a los demás y no ser humilde? Está relacionado y lleva, si algún está relacionado o sinónimo, soberbia, desprecio a los demás, altanería, arrogancia, sentirse superior a los demás. En Filipenses 2, del 3 al 9 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, Yeshua, el cual siendo en forma de Elohim, no escatimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Le puse aquí, se hizo Dal, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces el Mesías nos puso el ejemplo de cómo, de qué es lo que tenemos que hacer, de cómo venir con una actitud de una persona humilde, de ser Dal, de ver a los demás como superiores a uno. ¿Se imaginan que cada uno hiciéramos y actuáramos en base a lo que acabamos de leer?
aquí de no preocuparnos tanto por lo nuestro, sino por los intereses de los demás. Imagínense el mundo cómo fuera, cómo estaríamos, cómo seríamos, pues a eso nos llama el Eterno en su palabra. Entonces ya vimos la parte de Dal, ya vimos la parte del pobre, ahora vamos a ver la otra parte, el otro concepto, el otro significado de Dalet, que significa puerta. Lo tenemos en Génesis 19:6, dice: entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. La palabra puerta es la palabra Delet, que como mencioné se escribe igualito que la letra Dalet. Éxodo 21:6: entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horondará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Deuteronomio 3:5 dice: todas estas eran ciudades fortificadas con muros altos, con puertas y barras, sin contar otras muchas ciudades sin muro. Entonces se menciona más de 700 veces la palabra puerta. Aquí nada lo quise poner algunas, puras veces que se menciona en la Torá. Pero ¿para qué lo puse? Para que tengamos bien claro que puerta y pobre están relacionados a la letra Dalet, que es la cuarta letra del alefato hebreo. Entonces, un pasaje, algo que me llamó mucho la atención, no sé cuántos de ustedes han visto una presentación ahí que anduvo rondando en internet, en donde decía que cuál era el salmo, cuál era el libro o el capítulo central de toda la Biblia, y decía que era el Salmo 118. Pues revisando y viendo eso, no es así, fíjate, no es el Salmo 118, pero sí está muy cerca. De hecho es el Salmo 117, pero hay una característica ahí bien interesante. El capítulo más corto de toda la Biblia, ahí sí, es el Salmo 117, son nada más 2 versículos, y el contraste de eso, el capítulo más largo de toda la Biblia, pues es el Salmo 119, 176 versículos. Entonces son los dos, pues ahora sí que las dos extremidades, ¿no? Los dos contrastes, y justamente en el Salmo de en medio, pues sí es el Salmo 118. Entonces eso sí está muy interesante, está ahí rondeando la mitad de la Biblia, y luego justamente en medio del más largo y el más corto. Entonces, bueno, pero leyendo este salmo podemos ver que menciona, es un salmo totalmente mesiánico. Vamos a leer una porción de este, dice Salmo 118 del 15 al 23, y vamos a ver cómo la mayoría de los salmos son muy mesiánicos, pero este totalmente, fíjense, dice: voz de júbilo y de salvación, que es la palabra Yeshua en hebreo, voz de júbilo y de Yeshua hay en las tiendas de los justos. La diestra del Eterno hace proezas. ¿Quién es la diestra del Eterno? Yeshua. La diestra del Eterno es sublime, la diestra del Eterno hace valentías. No moriré, sino que viviré, y contaré las obras del Eterno. Me castigó gravemente el Eterno, mas no me entregó a la muerte. Y dice: abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré al Eterno. Después dice en el 20: esta es puerta del Eterno, por ella entran los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por Yeshua. Otra vez, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo ese contexto, puras referencias mesiánicas, puras referencias que se cumplen en nuestro Mesías Yeshua, que Él es la piedra del ángulo, que Él es la cabeza del cuerpo, Él es Yeshua, Él es la salvación. Y en medio de estas referencias mesiánicas que dice que es la puerta del Eterno y que por ella entran los justos. Entonces vamos a ver cómo Yeshua, por algo dijo: yo soy la puerta, en Juan 10:9, lo vamos a ver ahorita aquí más adelante, pero estamos viendo que en el Salmo 118 ya había todas esas referencias a poner que la salvación sería la puerta, Yeshua sería la puerta de salvación. Entonces, aquí antes de entrar igual a
a lo demás. Vamos aquí a ver la letra Dalet, también es el número 4. Entonces el 4 es muy, muy simbólico en la escritura. Para empezar nos habla de una estabilidad. Están los 4 ángulos de la tierra, los 4 puntos cardinales de la tierra, de los cuales se habla en la misma escritura. Vemos desde el principio en Bereshit, en Génesis, que pues, se habla de 4 brazos del río, del huerto del Edén. Los brazos del río, las aguas representan las naciones, pues tenía 4 brazos, refiriéndose pues sí a los 4 puntos cardinales donde irían las naciones. 4 elementos de la naturaleza, que también pues, es muy conocido que los 4 elementos que abundan en la naturaleza, ¿cuáles son? Pues es la tierra, es el agua, es el viento y es el fuego. Entonces, todo esto nos habla de una estabilidad y no por casualidad. Vamos a ver que, por ejemplo, estos 4 elementos que mencionamos, la tierra, en hebreo, ¿cuál es el nombre de la tierra? Es Adamá, que de ahí saca el hombre, de ahí saca Adán de Adamá, o sea, son sinónimos. Entonces la tierra representa el ser humano y los otros 3 elementos pues son los elementos que el Eterno ha usado para manifestar su presencia con nosotros. ¿Cuál es el fuego? ¿Cuándo se manifestó el Eterno por medio de fuego? Pues en el tabernáculo, en el desierto, se manifestaba su presencia en forma de fuego, y así como en otras ocasiones, en la zarza, por decir, se manifiesta en forma de fuego. Por medio de agua, ¿cuándo se manifestaba por medio de agua? Pues cuando igual en el tabernáculo, en el desierto, durante el día, se manifestaba su presencia en forma de nubes. Dice que las nubes son agua. La otra es el viento. Viento en hebreo es la palabra ruach. Viento es ruach. Y cómo se manifiesta también la presencia divina, la presencia del Eterno, pues por medio de su ruach, que se traduce como espíritu, su Espíritu Santo que ha llegado. Entonces no es casualidad que los 4 elementos nos hablan de que al hombre, que es la tierra, todos los otros elementos son los que le dan esa estabilidad. No es casualidad, es profético aquí en la escritura. 4 tipos de tierra vemos en la parábola del sembrador. La parábola del sembrador nos habla de los 4 tipos de creyentes, vaya, o de humanos. Uno era los que iban junto al camino, otro es lo que cayó entre las piedras, el otro lo que cayó entre los espinos, y la otra era la buena tierra. Porque también ante los ojos del Eterno pues hay 4 diferentes tipos de tierra, de hombres. 4 letras hay en el nombre del Eterno. ¿Qué es lo que trae estabilidad? Pues el Eterno mismo es lo que trae estabilidad en nuestras vidas. Por eso vemos que el nombre divino, que se traduce como, ya sea como Jehová o como Yahweh o como de diferentes formas en diferentes traducciones de la escritura, vemos que en hebreo pues son las 4 consonantes que se le conoce: la Yud, la Hei, la Bab y la Hei. Son 4 porque eso representa estabilidad. Entonces por eso dice, el Eterno trae estabilidad al que es pobre y que es humilde. Si nosotros nos humillamos delante de su presencia, si no estamos con esa actitud de altivez y de arrogancia, su presencia va a traer esa estabilidad a nuestra vida. Entonces, continuando aquí con el número 4, que es la letra Dalet, la 4ª palabra de la Torah es la palabra Et, que se escribe Aleph y Tab. Bueno, es un dato ahí muy importante. Después lo podemos profundizar un poco más en esto. Bueno, pues de una vez es la 4ª palabra de la Torah, es la palabra Et, que es la Aleph y la Tab, que representan pues el principio y el fin, el primero y el último, representan a nuestro Padre Celestial, así como a nuestro Mesías, Yeshua. Pero algo bien interesante también es que dentro de los hijos de Israel, pues vamos a ver cómo fueron haciendo el orden. Primero fue Rubén, después Simeón, después Leví, y el cuarto, ¿alguien se acuerda quién fue? Exacto, el cuarto fue Yehudá. El cuarto en nacer fue Yehudá, que aquí tenemos el nombre escrito en hebreo, que es la Yud, la Hei, Bab, Dalet, Hei. Entonces estamos viendo que son 5 letras, pero 4 de estas 5 letras
forman el nombre divino, el nombre del Eterno, el que acabamos de mencionar. Es la Yud, Hei, la Bab y la Hei, que es el nombre de nuestro Elohim, de nuestro Dios. Pero ahí nada más queda, se le añade para Judá, se le añade nada más una letra más, que es la letra Dalet. Y la Dalet, ¿qué representa o qué significa? Significa puerta. De manera que por medio de Judá vendría la puerta para llegar al Padre. Y dice la escritura que dijo Yeshua que la salvación viene de los judíos. Exacto, que la salvación viene de los judíos. ¿Por qué? ¿Quién es la salvación? Yeshua es la salvación. Yeshua viene por medio de Judá. Y eso es lo que ahorita vamos a ver aquí en la Torah. Eso ya estaba profetizado y lo profetizó Israel mismo. Entonces, ¿quién ha de entrar por esa puerta? Pues el cabizbajo, el que se humilla delante del Eterno, es el que puede entrar por esa puerta, que de acuerdo al Salmo 118, ¿quién es la puerta? Yeshua es la puerta, la diestra del poder, la diestra de poder del Eterno es la puerta que nos lleva ¿a dónde? A Yud Hei Bab Hei, al Eterno. Entonces vamos a ver cómo desde la Torah está muy muy claro que el Mesías habría de venir de la tribu de Judá. Vemos en Bereshit 49, del 8 al 11, dice Judá, y fíjate, esto es cuando Israel está dando la bendición a sus hijos, que justamente el capítulo anterior, el 48, recibe y pues adopta, toma por hijos a Manasés y a Efraín, y les hace la famosísima bendición en donde cruza los brazos y hace la forma del pez. Y aquí más adelantito, ahí mismo en las bendiciones, cuando llega Judá, en Génesis 49, del 8 al 11, vemos que lo que en ese momento esas bendiciones fueron proféticas, porque lo que fue orando y fueron profecías que se cumplieron a lo largo del tiempo. Y en el caso de Judá dice: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. Entonces, esta profecía, ¿de qué nos está hablando? Nos está hablando de Judá, y hace una referencia aquí en este versículo que dice: no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo. Entonces Shiloh en hebreo pues es bien conocido, es muy muy sabido por los que estudian la escritura, que es una referencia hacia el Mesías, porque Shiloh, de ahí se desprenden es la misma raíz que tienen algunas palabras que nosotros conocemos muy bien. De Shiloh viene por decir la palabra Shaliach. ¿Qué significa Shaliach? Enviado, exacto. Entonces dice que de Judá no sería quitado el cetro. Para empezar, ¿qué es el cetro? Representa la autoridad. Representa también el cetro, cuando vemos los pastores también tenían una especie de cetro, un bastón para dar rumbo a las ovejas. Y en este caso, la Torah es el cetro también que utilizamos para dar rumbo, que utiliza el Padre para darnos rumbo y guianza. Pero dice que no sería quitada la autoridad de Judá hasta que venga el enviado. Entonces, Shaliach significa enviado. Otra palabra que es de la misma raíz, se desprende del mismo que Shiloh, es la palabra Shalom. ¿Qué significa Shalom? Restauración. También la palabra Shalom, que es la palabra Shalom, paz. Entonces, ¿quién es el enviado que fue enviado, el enviado del Eterno, que vino a traer restauración y paz? Yeshua, el Mesías. Dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. Pero es el Mesías, Yeshua, el que vino y el que cumple esta profecía. Aquí nos está diciendo que por medio de Judá vendría el enviado.
Ya de entrada sabemos que tenía que ser por medio de Judá. No podía ser el Mesías que viniera de la tribu de Leví o de la tribu de Efraín. ¿Por qué? Porque ya estaba profetizado. El enviado, Shiloh, el que vendría a traer la restauración, vendría por medio de Judá. Y dice que no sería quitado el cetro de Judá hasta que venga el enviado. No dice y a Judá o a ellos, no, y a él. ¿A quién? Al enviado, a Shiloh, se congregarán los pueblos. Al Mesías se congregarán los pueblos. A Yeshua se congregarán los pueblos. ¿Por qué? Porque Él es la puerta. Él es la única puerta para entrar delante de la presencia del Padre. Y dice más aquí la profecía, dice, ahora sí que relacionándolo al sacrificio de Él, dice, atando a la vid su pollino, que el pollino es el asno, representa a Israel, a la casa de Israel, dice, y a la cepa, el hijo de su asna. La cepa, tengo entendido que es como el árbol, ¿no? El árbol ahí de la vid. O sea, está atado, dice la cepa, el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. Una profecía totalmente mesiánica que se cumple en la crucifixión de nuestro Mesías Yeshua. Entonces, de manera que, sí, toda la mirada, toda la vista, todo estaba en Judá. Y así dice, te alabarán tus hermanos. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga Shiloh. Después a él se le va a dar el cetro. Él es el que tiene la interpretación, él es el que tiene la autoridad de la escritura. Por eso vemos que después en Apocalipsis se habla de cuántas puertas eran. 12 puertas. ¿Por qué 12 puertas? Porque vemos que el Mesías, ¿qué hizo? Él, cuando vino, ¿a quién le pasó ese cetro? ¿A quién le dio ese cetro? A sus discípulos, y lo dice la Escritura. Lo vemos en Mateo, lo dice en Lucas. ¿Qué les dijo? Ustedes juzgarán conmigo cada una. Ustedes van a juzgar en el trono las 12 tribus de Israel. Eran 12 ellos y le está pasando esa estafeta. Las llaves del reino les serán quitadas a ustedes y les será dado a otra gente que den frutos vivos del reino. Exacto. Entonces aquí, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo lo que es la puerta, lo que es Dalet. Y lo importante es saber que toda la Escritura nos va a apuntar que hay una sola puerta, que es por medio de Yeshua, el Mesías. Él es la puerta para llegar al Padre, es la puerta que está en el nombre de Yehudá, que representa el nombre divino. En Éxodo 27, del 9 al 19, se da con lujo de detalle cómo tenía que ser edificado y construido el tabernáculo en el desierto. Y ese tabernáculo, si vemos, pues para empezar, vemos que también tiene 4 lados. Se habla de la estabilidad del Eterno. Si el Eterno hubiera querido, lo hubiera podido haber hecho un triángulo para que fueran 3, o no sé, un hexágono, tantos, o 12 por cada una de las tribus de Israel. No, nada de eso. Fueron 4 que representan su estabilidad. Y vemos que, existe norte, sur, este y oeste. Y vemos que la entrada, ¿por dónde está? Si leemos ahí en Éxodo 27, del 9 al 19, nos va a decir dónde iba cada cosa, al norte, este, al sur. Y dice que al este, vamos a leer y vamos a darnos cuenta que al este, por el lado este, es donde estaba la entrada. ¿Qué es la entrada? Es la puerta. La puerta del tabernáculo estaba por el lado este. Y si leemos Números 2, del 1 al 3, dice, habló el Eterno a Moshe y a Aarón diciendo, los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñanzas de las casas de sus padres, alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Dice en el 3, estos acamparán al oriente, al este, la bandera del campamento de Judá, por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Judá, Naasón, hijo de Aminadab. Entonces, ¿ustedes creen que es casualidad que donde estaba la puerta del tabernáculo, que era el tabernáculo, donde se manifestaba la presencia divina, donde una vez al año al sumo sacerdote se le marcaba el nombre divino del Eterno, en el día de Yom Kippur,
que para accesar a la presencia divina del Eterno era por el este donde estaba la tribu de Judá. ¿Será eso una casualidad? Por supuesto que no. El Eterno tenía todo perfectamente premeditado. Claro, había otras 2 tribus de ese lado, eran 3 de cada lado, pero empieza y nos marca y se hace énfasis en la escritura que a la entrada estaba luego el campamento de Judá, porque de Judá viene la puerta que es Yeshua HaMashiach. Entonces habíamos estado viendo que, primero vamos a verla. Habíamos estado viendo que en cada una de las letras el alefato va paralelo a la Torah, es decir, la letra Aleph está relacionado, va paralela con el libro de Bereshit, la letra Bet con el libro de Shemot, la letra Gimel con Vayikra, entonces aquí tocaría la letra Dalet con Bamidbar. Entonces la Aleph vemos que la letra Aleph representa al toro, que el toro es el animal que utilizaban para arar la tierra antes de echar la semilla para que luego dé fruto. Entonces en el libro de Génesis, ¿qué pasa? El Eterno prepara la tierra y planta la semilla. ¿Qué es la semilla? La semilla es Adán, es el hombre. Bet, la letra Shemot, la letra Bet, vimos que representa la casa, que empieza con las familias que entran, que termina con la presencia del Eterno viviendo, habitando en el tabernáculo, que es una casa en medio del pueblo. Y vemos que en todo el libro lo que más se habla es de la construcción de la casa, del tabernáculo, el Mikdash. Entonces tenemos aquí la Bet, que significa casa, y el Eterno da instrucciones de cómo construir la casa y narra la presencia del Eterno en medio del tabernáculo, o sea, viviendo con ellos. La letra Gimel, vimos que Gimel estaba relacionada con dar, con ser rico, con ser generoso, con los camellos, con todo esto que vimos. Y en el libro de Vayikra, ¿qué hace el Eterno? Da sus instrucciones, los enseña a perdonar, habla del año sabático y del año del jubileo, les enseña a dar, a cómo perdonar, vaya, ni siquiera si eran esclavos, déjalos en libertad, dales. Ese es el mensaje, vaya, del libro de Levítico. Y ahora el libro de la letra Dalet, que estamos viendo que representa, ¿qué significa? Significa puerta y significa Dal, que es Dal, pobre. ¿Y de qué habla el cuarto libro de la Torah? El libro de Números nos narra de cómo el pueblo fue empobrecido durante 40 años, vuelta y vuelta, y no hallaban ¿qué? La puerta para salir del desierto. Estaban empobrecidos. ¿Por qué empobrecidos? Por afanosos de no seguir los mandamientos del Eterno. Entonces, aquí tenemos una palabra en hebreo. Esta está en hebreo moderno. La Dalet, la Bet y la Resh. Dalet, Bet, Resh. ¿Alguien reconoce esa palabra? Exacto, sí. La palabra Dabar. ¿Qué significa Dabar? Palabra, exacto. Entonces, ¿qué dice Juan 1.1? Dice, en el principio era el verbo. ¿Qué es? El principio era la palabra. En el principio era la Dabar. Dice, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Un pasaje muy común, muy conocido y difundido en la cristiandad y con el cual muchos de nosotros estamos familiarizados. Entonces, en el principio era el Dabar, la Dabar, y la Dabar era con Adonai y el Dabar era Elohim. Entonces, en hebreo antiguo, esta palabra Dabar significa palabra, se forma por estas mismas 3 letras, ¿no? La Dalet, pero que era una puerta, luego la Bet, que es la casa, y la Resh, todavía no la vemos la Resh, pero la Resh vamos a ver que es una cabeza de un hombre que representa, que es la raíz, o sea, la palabra Resh es la misma que Rosh, o sea, Rosh que significa cabeza, la Resh
viene de Reshit, así como que Reshit es el principio. Entonces en este caso es la puerta de la casa del mayor, del más alto. Pero vamos a ver qué dijimos que representa la Dalet. Exacto, la puerta. Y cuando vemos la Bet y la Resh, una palabrita que ya ahorita la hemos mencionado bastante, cuando juntamos las letras Bet y Resh, ¿qué forma? La palabra, exacto, Kevin, la palabra Bar, que significa hijo. Y para como corroborar eso podemos leer Bar significa hijo en arameo, como le digo, es una palabra aceptada y adoptada por el hebreo, pero es adoptada del arameo. En hebreo, pues la palabra más común que se utiliza para hijo es la palabra ben. Sin embargo, la palabra bar también en hebreo significa hijo, y tenemos como referencia 8 veces aparece la palabra bar en la escritura para referirse a hijo. Aquí apunté 2 de ellas para tener ahí un dato. Esdras 5.1 y en Daniel 3.25 aparece la palabra bar para referirse al hijo. Entonces estamos viendo aquí que dabar, que significa palabra, está formada por una puerta y otra palabra que es hijo. ¿Y qué nos dice Juan 1.1? Que en el principio era la palabra. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Está diciendo, desde el principio, la palabra es el hijo, que es la puerta para llegar al Padre. Dabar. Entonces vamos a... Mashiach es el hijo, que es la puerta, que ya leímos en la Torá, que vendría el Redentor, vendría el enviado, Shiloh, de la tribu, por medio de la tribu de Judá, y sería esa puerta para entrar al nombre divino. Dice Amós 8, del 11 al 12, ciertamente vienen días, dice el Eterno, el Adón, el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la dabar de Elohim, oír la palabra de Elohim, e irán errantes de mar a mar, desde el monte hasta el oriente, andarán buscando dabar de Elohim y no la hallarán. Entonces, y vamos a ver en 2 Samuel 6, del 16 al 23, vamos a leer este pasaje en el cual pues el rey David sería pobre. Pues claro que no, tenía muchísimo dinero, vemos ahí la situación, era rey para empezar, y vemos que él como rey no le faltaba nada económicamente, pero vamos a ver lo que es en un pensamiento bíblico el concepto de Dal. Dal es alguien humilde, que no por ser muy rico no se puede hacer humilde, al contrario, conforme el Eterno más nos da, yo creo que más tenemos que tener esa característica de humildad. Y dice en el verso 16, dice, cuando el arca del Eterno llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, su esposa, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante del Eterno, y le menospreció en su corazón. Entonces, menospreció, ¿qué estás haciendo? Pues estás viendo como menos a otro, estás viendo como que otro ya está en necesidad, como que otro está está como inferior, como pobre, como menesteroso. Dice en el 17, metieron pues el arca del Eterno y la pusieron en su lugar en medio de una tienda de David, una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante del Eterno. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre del Eterno de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a los hombres como a mujeres, a cada uno
un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. ¿Qué es sin decoro un cualquiera? Es un dal, una persona menesterosa, ahí, un vagabundo. En el 21 dice: entonces David respondió a Mical: fue delante de Elohim, quien me eligió en preferencia a su padre y a toda su casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo del Eterno, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante del Eterno, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Entonces vemos cómo David habla y dice que se va a hacer aún más vil. ¿Por quién? Por el Eterno. Es esa actitud de humildad y de humillarnos delante del Eterno. ¿Y cuál era su nombre? David. ¿Cómo se escribe David? La tenemos aquí en la parte de arriba. Dalet, Vav, Dalet. ¿Por qué se hace énfasis en la Dalet aquí? Porque es la actitud de humildad que tenía David, que es esa actitud de menesteroso, de pobre, de que estamos en necesidad de la presencia del Eterno en nuestras vidas. Lucas 15 nos habla, dice, vamos a leer desde el versículo 11, dice, la famosísima parábola del hijo pródigo, y vamos a ver cómo en esta parábola abundan las primeras 4 letras del alefato hebreo que hemos visto hasta hoy. Dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Entonces, cuando un hombre tenía 2 hijos, ¿en qué lo forma? En un padre. Padre, ¿cómo se escribe en hebreo? Aleph y Bet. Entonces, aquí en este primer pasaje que tenemos la imagen de un padre, tenemos las 2 primeras letras que vienen siendo la Aleph y la Bet, Ab. Dice en el versículo 12: y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. ¿Qué vimos que representa la letra Gimel? Una persona rica, una persona generosa que da. ¿Y qué hizo este padre? Aleph Bet, aquí hizo y se portó como Gimel, como la porción de esa generosidad, el dar. En el 13 dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿Qué significa comenzó a faltarle? Estaba en necesidad, se hizo Dal, está cumpliendo la porción de Dalet. Dice en el 15: y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Abundancia, que es otra vez la letra Gimel. En el 18 dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Qué hizo el padre? Le abrió la puerta de su casa a su hijo para que volviera a entrar. Entonces, así como vemos esta historia del hijo pródigo, es exactamente la historia que estamos viendo y que el Eterno nos está mostrando por medio del alefato.
La Aleph, la Bet, la Gimel y la Dalet. De eso nos están hablando, de que todos nosotros, no importa cuánto dinero tengamos o cuánto nos falte, estamos en necesidad de tener una relación con nuestro Padre Celestial. Y el Padre nos está dando la oportunidad a nosotros de abrir la puerta, que es Dalet, para llegar, para entrar a su casa y ser parte de su familia, por medio de Yeshua el Mesías. Vamos a ver aquí unas palabras con Dalet. Ya estamos terminando casi. Las palabras importantes que empiezan con la letra Dalet, una es la palabra Delet, que significa puerta. Dalá significa empobrecer o colgar. Y siempre que leo esta palabra Dalá, pues me acuerdo a la mujer de Sansón. ¿Cuál era su nombre? Dalila. No es casualidad que se llamaba Dalila, viene de la raíz Dalá, que es empobrecer. ¿Y quién era Sansón? Era un juez de Israel, un hombre que tenía recursos económicos, tenía mucha fuerza, tenía mucha bendición del Eterno. ¿Y qué hizo? Fue empobrecido por dejarse llevar por la vista. ¿Y quién lo empobreció? Dalila, que eso significa empobrecer. Dam, que significa sangre. Dal, que ya vimos, significa pobre, débil, una persona sin poder. Y esa tiene que ser la característica de nuestras vidas, de nuestra vida espiritual principalmente. ¿Cuál? El entender que nosotros no tenemos poder. No importa qué tanto conozcamos la Escritura, no importa qué tan bonito componga en una canción o qué tan bonito canten para el Eterno. El poder viene del Eterno. El poder viene a nosotros por gracia, por medio de Yeshua. Y esa tiene que ser nuestra actitud delante del Eterno. La palabra da significa conocer. La palabra davar, que ya vimos ahorita aquí, significa palabra. La palabra muy importante, derech, significa camino. La palabra dan significa juez. Y la palabra Débora significa abeja. Débora es la parte femenina, es la forma femenina, la palabra Débora, de la palabra Dabar. Dabar significa palabra, Débora significa abeja. Hace muchos años le decía a mi esposa, oye, ¿por qué será Débora, abeja y Dabar? ¿Qué tiene que ver? O sea, no le hallaba ninguna lógica. Y mi esposa me dijo, bueno, dice, pues es que Dabar significa su palabra, su Torah, dice la Escritura que es más dulce que la miel. Dice, y las abejas que producen, pues producen miel. Entonces, te digo, de entrada así como que no nos cuadran cosas, pero cuando analizamos cómo el Eterno ve las cosas, pues nos vamos a dar cuenta que nosotros nos tenemos que ir moldeando a la forma de Él, de ver cada cosa. Pero no es casualidad que todas estas empiecen con Dalet, no es casualidad que todas estas tengan que ver con la puerta, que todas estas tengan que ver con una actitud de humildad delante del Eterno. Y no es casualidad de que, si vemos, todas van a estar relacionadas y todas son totalmente mesiánicas. ¿Por qué? Porque Yeshua, nuestro Mesías, es la puerta que fue empobrecido y colgado, derramando su sangre para que el pobre, el débil y el que no tenía poder conozca a la palabra, conozcamos que Él es el camino y que Él es el juez sobre toda la nación de Israel. No hay casualidades en la palabra del Eterno. Último repaso así muy rápido de las primeras 4 letras. Aleph significa fuerza, significa líder. La Aleph, que es el toro, está relacionada la letra del Eterno y es el número 1. La letra Bet, pues como dijimos, es Bet, literalmente en hebreo significa casa, Bait.
está relacionada a la familia del Eterno y está esta letra muy relacionada a la palabra Ben. Recuerden que vimos que no es casualidad tampoco que con qué letra empieza la Biblia. ¿Cuál es la primera letra de la Biblia? A ver si se acuerdan. La Bet. ¿Cuál es la última letra de toda la Biblia? La última letra de toda la Biblia. No, la de toda la Biblia. Amén es la última palabra y la última letra. Nun, exacto. Entonces empieza con la Bet, la Torah, y termina la Biblia con la Nun. ¿Qué palabra se forma? Ben. ¿Qué significa Ben? Hijo. ¿Qué es? Es la casa del Eterno. Toda la escritura de principio a fin es la historia de nuestro Salvador, Yeshua. Es el número 2. Después la letra Gimel, que representa al hombre rico, generoso, que tiene que ver con la redención, con levantar, con dar. Y la letra Dalet que vimos hoy tiene que ver con una actitud de humildad delante del Eterno y delante de los demás, ver a los demás como superiores a uno, y está relacionada, pues significa puerta. De manera que juntando también estas 4 primeras letras, pues habla de líder y fortaleza, que es la Aleph, de la casa, que es la letra Bet, es el padre. ¿Cuál es el padre? Aleph y Bet, Ab. El líder y fortaleza de la casa es el padre, rico y generoso, Gimel, que da hogar y redención a los exiliados y extranjeros. ¿De dónde sacamos todo esto? Redención, tiene letra Gimel, perdón. Exiliados, Goel, extranjero, Ger, redención, Geulah, letra Gimel, da hogar y redención a los exiliados y extranjeros, a esos pobres y vagabundos. ¿Quién es? Dalet, Dal, de los 4 ángulos de la tierra, 4, Dalet, y les abre la puerta, Dalet, por medio de Yeshua. Les abre la puerta, ¿qué? A lo que sigue, la letra Hei, que próximamente veremos. Entonces, el líder y fortaleza de la casa es el Padre rico y generoso que da hogar y redención a los exiliados y extranjeros, a esos pobres y vagabundos de entre los 4 ángulos de la tierra, y les abre la puerta, que es Yeshua. Juan 10:9 dice, palabras del Mesías: yo soy la Dalet. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto.